gusto. Una vez más, hermano, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, poder, hermanos, enseñar la palabra, poder estar, hermanos, una vez más en las cosas del Señor. Amén. Le invito a que vaya conmigo, hermano, a la palabra. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, hermanos. Vamos a la palabra. Fíjese. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice. Fíjese, hermano, qué duro. Pues habiendo entre vosotros, fíjese, subraye esto, subraye estas palabras. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, subraye esas tres palabras, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y fíjese bien, hermano, lo que dice acá. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, subraye esto, oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? Y subraye esto también, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos ahí una vez más. Padre, ponemos este tiempo de la palabra en tus manos. Dígale, Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, instrúyeme. Señor, quiero aprender. Habla tú, Señor, pon de nuevo en tus siervos para que puedan hablar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, mi Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Añade toda sabiduría, Señor, de ti. Añade, Señor, en el nombre de Jesús. Revélanos, Señor, tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, hemos venido hablando de la serie, hermano, de los pecados del desierto. Acuérdese, hemos estado hablando acerca de los pecados que se cometieron en el desierto, el pueblo de Israel, de varios de los problemas del pueblo de Israel. Pero ahora, hermano, aparece el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que estamos hablando en 1 Corintios 10. El mismo apóstol Pablo, hermano, le sigue escribiendo a la iglesia de los Corintios. Y la carta a los Corintios, hermano, es una carta hermosa
aunque es una carta, hermano, que revela también lo duro, lo difícil que fue para el apóstol Pablo, hermano, edificar esta iglesia, pastorear esta iglesia. Él como apóstol, hermano, también estaba llevando una obra pastoral en la iglesia. Él también estaba, hermano, dando seguimiento a las iglesias que él había, en el nombre del Señor Jesucristo, había levantado. Y el apóstol Pablo estaba dando seguimiento a esta iglesia, pero qué difícil, hermano, qué duro, qué difícil cuando nosotros empezamos leyendo esta carta. Hay algo que se me viene primero a la mente, hermano, y es esta pregunta, hermano. Fíjese, ¿a quién le está escribiendo esta carta? Fíjate, Marlene, hay algo que se me viene a la mente y es ¿a quién le está escribiendo esta carta? ¿A quién le está escribiendo? Fíjate cómo empieza hablando el apóstol Pablo, lo que empieza diciendo, hermano, del 1 al 4, todo lo que empieza diciendo el apóstol Pablo. ¿Será, hermano, que le está hablando a la iglesia de Cristo? ¿Será que le está hablando a los cristianos? Hermano, porque parecería que le está hablando a gente, hermano, que no conoce la palabra de Dios, o que si la conoce tal vez la ha dejado de lado. Hermano, y es que es tan difícil, ¿verdad? Es tan duro como el apóstol Pablo le habla a esta iglesia. No solo les dice niños espirituales, sino que les dice carnales, les dice. Fíjese, carnales. ¿Qué quiere decir esa palabra carnal? ¿Qué quiere decir eso, hermano? No es un saludo, no está diciendo mi carnal, está hablando de carnales, está hablando del estado espiritual de estas personas. Una persona carnal es una persona, hermano, que sigue vivos sus deseos. Siguen vivos sus deseos, sus pasiones, siguen vivas. Que no han muerto esas pasiones, que no han muerto esos deseos, que no han muerto, hermano, sino que están ahí, están presentes, hermano. Y fíjese que le está hablando a la iglesia, les está hablando a los cristianos, les está diciendo, hey, no solo son niños, también son carnales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el niño espiritual? ¿Qué dices tú, Marlene? Yo quiero que si alguien quiere también participar, puede hacerlo con toda libertad, puede escribir ahí, ¿verdad? Pero, ¿cuál es un niño espiritual? Alguien que no puede digerir aún la palabra dura, como se puede decir, no, la doctrina no la puede digerir aún, no la puede entender, porque aún le dominan sus emociones, sus sentimientos, aún le dominan muchas cosas del alma que no han sido atadas aún, no han sido depuestas de sí, porque no han avanzado, ¿no?, en la palabra, no han podido ir subiendo escalones. Amén. Fíjese, hermano, un niño espiritual es alguien que no diferencia todavía el peligro, hermano, lo bueno de lo malo. No sabe diferenciar todavía, ¿sí? Imagínese, hágase la idea, hermano, que el niño, ¿verdad? El pequeñito sale a la calle y sale corriendo, por ejemplo, a la calle, hermano. No diferencia los peligros que hay. No sabe los peligros que pueden haber en la calle, ¿verdad? Peligro de que le atropelle un carro, peligro de que le roben, de que le secuestren, peligro de que le hagan daño, ¿verdad? O que pueda caerse, hermano, y siempre los padres tienen que estar cuidado, ¿verdad? Cuidado, con mucho cuidado, y hermano, no, un solo segundo que los padres se descuiden, hermano, puede pasar alguna desgracia. Pero fíjese, hermano, ese es un niño espiritual. No sé si usted me está entendiendo. No sé si me hago entender, hermano, que así es el niño espiritual dentro de la iglesia. El cristiano que todavía es niño espiritual es aquel cristiano que obviamente no ha alcanzado madurez, pero que hay que tenerle tanto cuidado, hermano, cuidado de que no se resienta, por ejemplo. Cuidado de que no se disguste. El niño espiritual dentro de la iglesia es ese que hay que tenerle demasiado cuidado, hermano, porque si se le habla muy duro, se resiente. Si no se le habla, también se resiente, ¿verdad? Si es que se le deja hacer cualquier cosa, hermano, comete locuras, ¿verdad? Si es que se le controla demasiado,
vuelta se enoja, se cohíbe. Entonces, fíjese, hermano, el niño espiritual es el cristiano al cual, hermano, no hay cómo descuidarle un momento. No hay cómo descuidarle un momento porque no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, lo que le edifica de lo que le mata, lo que es sana doctrina de lo que es, hermano, falsas doctrinas. Hace algún tiempo yo le preguntaba a un grupo de cristianos, les decía, ¿cuál es la diferencia? Yo les decía a ellos, fíjese por hacerle una pregunta, yo les decía, ¿cuál es la diferencia los entre la iglesia evangélica y, por ejemplo, el grupo de Pare de Sufrir, por ejemplo? Pare de Sufrir, dice, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Yo decía, ¿cuál es la diferencia entre esos dos grupos? Y alguien me decía, no hay ninguna diferencia, decía, son lo mismo, decía. Es más, yo a veces cuando ya no avanzo a ir a la iglesia, decía, me voy para allá, me voy a los Pares de Sufrir. Y cuando avanzo vuelta voy a la iglesia donde yo me congrego, decía esta persona. Y yo le decía, no diferencias tú nada, no hay diferencia entre los dos. Me decía, no, para mí es lo mismo. Fíjese, ese es un niño espiritual. No sabe diferenciar lo bueno de lo malo. A los niños siempre se les dice, no te metas eso en la boca. No te metas eso en la boca. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que si cualquier cosa, hermano, se meten a la boca, pueden enfermarse, pueden coger, hermano, una infección y pueden ir a parar al hospital. De la misma manera, el cristiano, que es niño espiritual, no sabe diferenciar lo que es la doctrina sana, la doctrina de Dios, la doctrina bíblica, de lo que es, hermano, infeccioso. Cualquier cosa que se dice en nombre de Dios no es de Dios, ¿verdad? Y coge, bueno, para mí es lo mismo, todas las iglesias son lo mismo, todos los pastores es lo mismo, todos los evangélicos son lo mismo, todo es Diosito, entonces todo es lo mismo, hermano. Ese es un niño espiritual, no sabe diferenciar. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre un evangélico y un testigo de Jehová, por ejemplo? Entre un evangélico y un mormón, entre un unitario y un trinitario. Bueno, ya podemos ir un poquito más allá, pero el cristiano, hermano, puede pasar muchos años dentro de la iglesia y no saber cuál es la diferencia entre un cristiano unitario y un trinitario, hermano. No puede saber la diferencia entre esos dos grupos, saber la diferencia entre lo que es, hermano, un evangélico y un testigo de Jehová. Entonces, y puede pasar mucho tiempo dentro de la iglesia, pero ¿por qué no sabe? ¿Por qué no conoce? No porque le haya faltado enseñanza, tal vez, sino porque, hermano, el día en que se enseñó de eso capaz no estuvo, o porque no le llama mucho la atención conocer más acerca de la doctrina cristiana, saber más acerca de la palabra. No sé si me hago entender, hermano, pero el niño espiritual tiene sus problemas. El niño espiritual, hermano, tiene esos errores. Y aquí nosotros podríamos decir, pero es que hay que tomar en cuenta que todos empezamos por ahí, todos empezamos. Cuando venimos a los pies del Señor, todos somos niños espirituales. Por eso necesitamos ser pastoreados, por eso necesitamos ser guiados. Acuérdese cuando Cristo le resucitó a Lázaro, dice la palabra, que Lázaro salió vendado, salió envuelto en vendas. No podía moverse por sí solo, no podía desarrollarse, hermano, con normalidad. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, escuche, les dijo, desatadle y dejadle ir. Fíjese la obra de los ministros, ¿no? La obra de los siervos de Dios. Desatadle y dejadle ir, dice, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, pero ese es un niño espiritual. Ese es un niño espiritual, hermano. Entonces, mire usted la diferencia entre un niño espiritual, la diferencia entre un carnal que todavía vive de la misma manera, todavía tiene las mismas pasiones, los mismos gustos, las mismas, hermano, los mismos deseos, y los lleva a cabo. No solo que pelee contra eso, sino que los lleva a cabo, vive haciendo eso. Fíjese, el cristiano, hermano, que vive en peleas dentro de la iglesia,
que vive en peleas, en chismes, en murmuraciones, que se acerca a alguien y le dice, oiga, hermanita Marlene, usted no sabía, ¿verdad? Que a la hermanita Juanita, por ejemplo, la hermanita Juanita tiene problemas y esto y el otro, y ella hizo esto, hizo lo de acá, y ¿verdad? Por eso yo mejor no me llevo con esa hermana, porque esa hermana es así. Entonces, fíjese, carnales. Y si la otra hermana dice, ay, sí, verdad, está bien, hermana, yo tampoco me voy a llevar, bien que me avisa para yo no llevarme tampoco con la hermana. Fíjese, ¿y ahí qué hay? Celos, envidias y disensiones. Hermano, y eso va a seguir entre niños espirituales, esos celos, esas iras, esas disensiones van a seguir y se van a regar de la hermanita Panchita a la hermana Juanita, a la hermana Teresa, a la hermana tal, hermano, y va a seguir de uno en uno, de otro a otro. ¿Hasta qué? Hasta que aparezca alguien con madurez. Hasta que aparezca una cristiana, un cristiano maduro y llame la atención y diga, hey, hermana Panchita, si usted tiene algo contra Juanita, órele al Señor, pídale sabiduría y vaya y arregle su problema con Juanita. Pero deje de estar hablando mal de ella a espaldas. Hasta que aparezca alguien con madurez. Fíjese. Entonces, una iglesia donde se desarrolla esto, ¿verdad? De celos, contiendas y disensiones, ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Celos, contiendas y disensiones es una iglesia carnal. Es una iglesia carnal, hermano. Es una iglesia niña. Es una iglesia que no ha madurado. Sobrellevaos, decía el apóstol Pablo, los unos a los otros, soportaos los... Ay, hermana, la hermana del coro, ¿verdad? Con la otra hermana del coro, no quieren compartir micrófono, ¿verdad? Se enojan porque... Es solo un ejemplo, por favor, no vayan a pensar que le estoy dedicando esto a las hermanas del coro. Pero, sí, no, yo no quiero compartir, no, que cante ella nomás, yo no quiero. La otra, no, que cante nomás, yo no quiero tampoco. No, entonces entonces nadie canta, hermano. Fíjese, en vez de abrazarse, hermano, yo siempre digo, abrácense y cántenle al Señor ahí, hermano, alaben al Señor entre las hermanas. Mire la unidad, hermano, ¿cómo verá el Padre eso? ¿Cómo mira a Dios? ¿Cómo Dios mira a sus hijos que se acercan a alabarle, a adorarle, a cantarle? Hermanos, y en unidad ahí todos, hermanos solícitos para soportarse, para perdonarse. Esa es una iglesia que va alcanzando madurez. Es una iglesia que va alcanzando madurez, hermanos. Es una iglesia que va caminando hacia la estatura de Cristo. Fíjese, hermano, hay que entender la palabra. Entonces, esto que estaba pasando dentro de la iglesia. Fíjese, algo escribió aquí la hermana Marcia. Aquel que no entiende, dice, ¿verdad? Aquel que no entiende y que más le atrae las cosas de este mundo. Amén, gloria a Dios. La hermana Marlene dice, vive sin madurez espiritual, militando en la carne, pues no ha ejercitado los sentidos espirituales. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, entonces, ese era el problema de esta iglesia. Ahora, viene algo muy interesante, y es que el apóstol Pablo está diciendo, fíjese lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo como perito arquitecto en el 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Fíjese, preste atención acá. El apóstol Pablo como perito arquitecto, dice... A ver, en voz alta, léanme. Dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice. Amén. Como un experto en construcción, como perito arquitecto. Pero no está diciendo que tal vez el apóstol Pablo estudió arquitectura, hermano. Está hablando en el sentido espiritual. El fundamento, hermano, lo que va abajo, lo que está en el principio. ¿Y cuál es ese fundamento? Isaías lo dice, Cristo, la piedra angular,
La roca principal, la piedra principal es Cristo, no es Pedro, hermano. No vaya a pensar tal vez, como enseña el catolicismo, hermano, que la piedra angular es Pedro, o la piedra sobre cual descansa la iglesia es Pedro, porque imagínense la iglesia descansando sobre un hombre, hermano, común y silvestre como nosotros. Imagínense, hermano, ¿hace cuándo hubiera desaparecido la obra del Señor, hermano? Pero no, es Cristo el fundamento, es Cristo la base. Fíjese lo que dice a continuación, lo que dice después. Y otro edifica encima. Entonces yo quiero enseñar algo aquí, hermano. No sé, bueno, no tengo un pizarrón, pero yo quiero que usted se fije aquí. El fundamento lo echa el apóstol Pablo, ¿verdad? O el apóstol Pablo le está diciendo, yo como perito arquitecto he hecho el fundamento es Cristo, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede alterar, no puede venir alguien diciendo yo soy apóstol del nuevo siglo, no puede venir alguien diciendo yo soy el descendiente de Aarón, yo soy el descendiente de Moisés, como hay una locura, hermano, de gente, yo soy el descendiente, dicen, de David. Hay incluso otros que dicen, yo soy descendiente de Jesús, dice, fíjese, qué cosa, hermano, que Jesús tuvo hijos, dice, yo soy descendiente de Jesús, por ahí me he topado, hermano, con gente así, y fíjese, ya no se puede echar otro fundamento, no hay otro fundamento, el fundamento es Cristo, ¿verdad? Entonces, sobre ese fundamento vienen los ministerios, y edifican, y fíjese lo que dice, y otro edifica, ¿sí? Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, ese otro edifica encima, ¿quiénes son? Somos los ministros. Vamos, hermano, están echados los cimientos, después de los cimientos, ¿qué viene? Amén. Entonces vamos edificando encima, dice, porque estamos construyendo un edificio, el edificio para el Señor, dice, ¿verdad? Entonces fíjese bien. Yo quiero que me preste mucha atención aquí, hermano, porque usted debe entender bien esto. Entienda bien lo que le voy a decir. El fundamento está echado, los 5 ministerios deben edificar encima del fundamento. Si usted se topa con una iglesia donde el fundamento, la base, el piso no es Cristo, salga de ahí, porque usted está frente a una secta, y es una secta, si es contraria a Cristo, ¿qué es? Es anticristo, anticristiana, aunque tenga el nombre de cristiana, escúcheme, aunque tenga el nombre de cristiana, aunque tenga el nombre de hermano, de que se vea bonito el nombre, aunque sea un rótulo hermoso y aunque el templo sea wow, de lujo, si el fundamento no es Cristo, hermano, huya de ahí porque está en una secta anticristo o una secta diabólica. Es así, hermano. Fíjense, Jesús dijo, el que conmigo no recoge esparce y el que conmigo no está es contra mí, dijo Jesús. Entonces, si usted ya va, hermano, en la iglesia, va usted hermano, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no se habla de Cristo, no se habla del sacrificio de Cristo, no se habla de la venida de Cristo, no se habla del arrebatamiento, no que solo se hable de eso, ¿verdad? Porque la Biblia es muy extensa y aunque todo habla de Cristo y todo concluye en Cristo, ¿verdad? Pero si no se habla de Cristo, entonces, ¿de qué se habla? Se puede hablar solo de buenas obras, humanismo. Se puede hablar solo de ayudar a los pobres. Bueno, está bien, pero no es una iglesia. Se puede hablar solo del amor del Padre. Bueno, pero no es la iglesia que fundó Cristo y que el apóstol Pablo puso, ¿verdad?, como perito arquitecto. ¿Y cuál fundamento es Cristo? Entonces, con Cristo, para Cristo, de Cristo, en Cristo, hermano, somos suyos. Fíjese, ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento se tiene que edificar, los ministros edificamos sobre ese fundamento, sobre el fundamento de Cristo. Entonces los ministros edificamos. ¿Cuál es el trabajo de los ministros? Enseñarle a la iglesia
enseñarle a la iglesia, guiar a la iglesia, llevar a la iglesia de lo que siempre le digo, de lo que dice Efesios 4:10, hasta llegar a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Al perfeccionamiento, hermano, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, Fíjese, entonces, los ministros debemos edificar en esa dirección, Y aquí viene algo, hermano, que viene después. Fíjese lo que dice. En el 10 estamos, ¿no? Y otro edifica encima. Y aquí viene, pero dice, pero. Preste mucha atención y subraye ese pero. ¿Sí? Cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjese, después del fundamento que ya está echado, vienen los ministros y edifican encima del fundamento, y viene la iglesia, las ovejas, hermano, y sobreedifican. ¿Sabía usted que usted está construyendo un edificio, que usted está construyendo casa para el Señor? ¿Sabía usted eso? Bueno, nosotros somos templo del Señor. El Señor no habita en templo hecho por mano de hombre, dice su palabra, sino que habita en lo que Él mismo hizo y en lo que Él mismo ha llamado y en lo que Él mismo ha justificado y está perfeccionando. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros estamos edificando un edificio, el edificio de Dios. Dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice en el verso 9. Somos nosotros, cada uno, usted, yo. Entonces nosotros estamos, hermano, la iglesia tiene que sobreedificar sobre eso, tiene que construir sobre eso, y qué gran responsabilidad. No sé si usted se pone, hermano, a meditar en la gran responsabilidad que tiene cada cristiano de sobreedificar, de construir, hermano, de ser, ¿verdad? Esa sería la palabra, de ser labranza, edificio de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En esa construcción, hermano, nosotros podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal. Podemos hacerlo en nuestras fuerzas o podemos hacerlo en las fuerzas del Señor. Podemos hacerlo en nuestra humanidad o podemos hacerlo, hermano, verdaderamente entendiendo y caminando en la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Se encuentra con una iglesia, se encuentra con cristianos que no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Cuando yo estoy viviendo de esta manera, yo tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo. Yo tengo que ponerme un ratito a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy edificando? ¿Cómo estoy viviendo? Porque aquí hay 3 cosas que esta iglesia hacía. Y habla de celos. Escuche la primera, celos. Fíjese, ¿y a qué se refiere esa palabra celos? Fíjese, yendo al diccionario, esa palabra celos, no, pero antes de decirle, hermano, lo que está en el diccionario, ¿qué entiendes tú, Marlene, por celos? Celos. Fíjese, ¿qué cree usted que será celos, hermano? ¿Qué cree usted que serán los celos? Puede escribir, escriba ahí, hermano, participe. ¿Qué crees tú que serán los celos? Un sentimiento donde, la persona manifiesta un sentimiento negativo cuando ve que está incapacitado para aceptar que otra persona haga o tenga cualquier cosa, ¿no? Entonces no puede manejar esa presión, no puede aceptar eso, que esta persona cumpla algo, alcance algo. Amén. ¿Qué más? Ajá. Fíjese que esa palabra celos, dice el diccionario, dice celo vivo, celo ardiente. Fíjese que es el mismo celo que tuvo Jesús cuando encontró a la gente vendiendo en el templo, vendiendo, y dice que Jesús
hermano, le dio celo, pero a Jesús le dio el celo en el buen sentido. Pero me estoy yendo es podríamos decir, a la magnitud de los celos. En el caso de Jesús, para lo bueno, el celo por tu casa me consume. Fíjese. Entonces, cuando Jesús, hermano, entró al templo y mira a la gente vendiendo, dice que tuvo celo. Y hizo cuerdas, hermano, hizo látigo y mandó dando vara a todo mundo, hermano. Tuvo celo. Ese celo santo que no tolera el pecado, que no tolera lo malo, que no tolera, hermano, lo injusto, que no tolera. Fíjese, celo. Pero estos celos de que estaban teniendo aquí en la iglesia de los Corintios no eran los celos de Jesús, no era el celo santo. Este era un celo, pero era un celo ardiente que no podía soportar, escúcheme bien, no podía soportar, esta palabra celos, no soportan que, por ejemplo, otros prosperen, que, por ejemplo, otros le vaya bien, que, por ejemplo, otros lleguen más lejos que yo, que el vecino de al lado ya está construyendo el segundo piso. Ay, y tal vez, escúcheme, tal vez, alguien pueda decir, no, a mí no me pasa, yo no tengo celos, yo no tengo celos. Yo le voy a decir algo, yo quiero que repita algo conmigo. Repita conmigo, si yo no me alegro con la prosperidad de los demás, entonces en mí hay celos. Porque fíjese, hermano, nosotros podemos decir, bueno, a mí qué me importa. El vecino ya tiene una casa de 3 pisos, a mí qué me importa. Ese a mí qué me importa, ¿sabe qué significa? Significa que no podemos alegrarnos por la prosperidad de otros, ¿sí? Por la bendición de otros, o porque a otros les vaya bien. Escuche, si yo no me alegro con la prosperidad de los demás, entonces en mí hay celos. Fíjese los pastores, los ministros que ven cómo las otras iglesias crecen. Y hermano, tal vez pueden tener celos en su corazón. Ay, hay celos ahí. No puede. Ay, mejor me hago a un lado. Fíjese, ahí hay celo. Pero estos celos que estaban aquí no solo llevaban como a ser indiferentes, sino que los llevaban a buscar, hermano, a hacer daño a los demás, a hacer daño con las palabras, a hacer daño con las, hermano, incluso con lo que sale de la boca, ¿verdad? Con los comentarios, con las cosas que se dicen. Entonces, esos son los celos de los que está hablando el apóstol Pablo. Son celos que llevan a una persona a querer hacer daño a otra persona por envidia. Ay, Dios mío, Padre Santo. En una iglesia, escuche, en una iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra? Alegradas, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Qué difícil, hermano. Pero cuando alguien se acerque a usted y le cuente que le está yendo bien, y le cuente que ya compró esto, que compró lo de acá, que compró, y usted, hermano, no compra nada porque no hay dinero, porque no. Ay, pero alégrese, hermano, alégrese, ya llegará su tiempo, ya llegará su día. Dígale gracias, Señor bendito, gracias. Gracias por bendecir la vida de mi hermano, gracias por bendecir la vida de tal persona, aún de nuestros enemigos, de nuestros adversarios, aunque usted sabe, hermano, que no debemos tener enemigos, pero la Biblia habla de que hay gente que nos aborrece por causa de la palabra. Hermano, aún de aquellos que nos aborrecen, podríamos decirlo así, alegrarse, hermano, de que les esté yendo bien, de que tal vez ya consiguieron trabajo, tal vez ya están mejor.
Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor va a tomar cuenta cada uno en su tiempo y que a todos les va a llegar, porque fíjese que la palabra dice que la lluvia cae sobre todos, el sol sale sobre todos y la tierra, y si yo pudiera añadir un poquito más ahí, hermano, o acotar algo más ahí, ¿verdad? No añadir, sino acotar algo ahí. Fíjese, hermano, la tierra da fruto también para el que siembra, hermano, para el que sabe sembrar. Entonces, fíjese, esas cosas estaban pasando entre la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, miren cómo sobreedifican. Porque si yo soy cristiano, si yo llamándome cristiano, vivo de esta manera, entonces lo que yo estoy construyendo, ese edificio, lo que yo estoy siendo, no solo construyendo, sino siendo, ese edificio de Dios, ¿con qué materiales estoy construyendo? Diga conmigo, no solo basta saber dónde construyo, debo saber con qué construyo. Amén. ¿Qué materiales, con qué materiales construyo su cristianismo, iglesia? Nuestro cristianismo, ¿con qué materiales estamos construyendo? Qué difícil es desearle el bien a alguien que ha hecho daño. Qué difícil es desearle, alegrarse con la prosperidad de alguien que, hermano, tal vez nos ha hecho daño o le ha hecho daño, hermano. Alguien que tal vez ha jugado con usted. Qué difícil, hermano, desearle bien a esa persona. Prefiero hacerme a un lado, prefiero ser indiferente, prefiero no, ¿verdad? Fíjese. Y esto es lo que nos lleva a esos celos. Es lo que lleva, hermano, a la murmuración, al chisme, a lo que sigue, ¿verdad? Fíjese, envidias y disensiones. Fíjese, celos, envidias y disensiones. Entonces, ¿cómo yo estoy construyendo mi cristianismo? ¿Cómo yo estoy levantando mi cristianismo? ¿Cómo estoy? Yo sé, fíjese, y le hablo de esto porque son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles en los que no hay. En los que falta, ¿verdad? En los que alguien puede recordarse que antes había de sobra y ahora dices, pero ya no hay. Y tal vez se pone a pensar, hermano, y el de al lado empieza a tener más y empieza a tener más y empieza a tener más. Ay, Dios bendito, y empezamos nosotros a llenarnos de celos, empezamos a llenarnos de envidias. Y muchas veces eso puede pasar dentro de la iglesia. No solo dentro de la iglesia, fíjese, dentro de la misma familia, dentro de la misma casa. Qué difícil es salir con los niños y comprarle algo a uno. Digamos que usted tiene 2 niños, en el caso de nosotros, ¿verdad? También. Pero, y si es más todavía, más difícil, hermano. Comprarle algo a uno. Y hermano, tiene que comprarle al otro y al otro y al otro y así a todos. ¿Por qué? Porque enseguida empieza, fíjese, el uno no, es que solo a él, yo también quiero, y el otro no, es que, fíjese. Y ahí es donde debemos enseñar nosotros a nuestros hijos a no empezar en esto, a no tener envidia. Porque de pequeños, hermano, con los padres, de grandes con Dios. Señor, ¿por qué solo a ellos? Fíjese, ¿por qué solo a él? ¿Por qué solo ellos prosperan? ¿Por qué prosperan nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjese lo que decía el salmista David, casi tropiezo, dice, cuando vi la prosperidad del impío, fíjese, del impío, dice el Salmo, casi tropiezo, cuando vi la prosperidad de los malvados, de los impíos. ¿Y qué tuvo el salmista David? Tuvo envidia de que siendo malos les vaya bien. Y el salmista David decía, pero yo, Señor, que te busco, yo que te canto, yo que te alabo, yo que te adoro, Señor, porque a mí me va mal y ellos que son malvados, que no tienen temor de Dios, que no guardan la palabra de Dios, que viven como les da la gana, que hacen lo que quieren, más bien les va mejor, dice el salmista David.
Ay, dice, y casi tropiezo, hasta que casi peco, dice el salmista David, casi peca con su boca, hasta que, hasta que entró a la presencia del Señor y el Señor le mostró que el final de cada uno es lo que cuenta, dónde vamos a terminar y cómo vamos a terminar. Y el malvado, obviamente, el final, el destino del malvado, hermano, es juicio y el destino del justo es gloria. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjese cómo estamos construyendo, cómo estamos nosotros sobreedificando la base, el fundamento, los ministros, la enseñanza, la doctrina, y nos toca a nosotros sobreedificar. Tomando en cuenta el fundamento, tomando en cuenta la edificación, sobreedificamos. Pero debemos sobreedificar con oro, plata, piedras preciosas, hermano, el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, el fruto del Espíritu Santo, o lo contrario, que es heno, hojarasca, madera, que viene a ser celos, envidias, contiendas, disensiones, chismes, murmuraciones. ¿Cómo estamos sobreedificando nosotros? Entonces yo tengo que pensar, hermano, yo tengo que ponerme un momento, y justo hoy analizaba yo, hoy me ponía un poco a meditar y decía, ¿verdad? Leyendo esta palabra, decía, ¿habrá algo de esto en mí? ¿Habrá algo de esto? Ay, hermano, porque alguien puede rapidito contestar y decir, amén, no, yo ya no tengo ese problema, yo ya pasé eso. Así a la ligera, hermano, cualquiera puede contestar y decir que nada de esto hay en su corazón. Pero sentándose un momentito, hermano, a meditar, sentándose un momentito, celos, envidias y disensiones. Entonces, hermano, yo tengo que meditar si estoy sobreedificando bien o si estoy sobreedificando mal. ¿Qué pasa si yo sobreedifico, verdad, con heno, madera y hojarasca? La palabra nos dice, verdad, más adelante, que seremos pasados por fuego, dice, y nuestras obras serán pasadas por fuego, y todo lo que hagamos en el nombre del Señor, hermano, tiene que ser pasado por fuego, tiene que ser probado, ¿sí? Tiene que ser probado y será probado con el Señor. Acuérdese que Cristo viene, hermano, con galardones. Cristo viene a dar galardones a sus hijos. Cristo viene a dar galardones a los suyos, hermano, a los que le pertenecen. Pero antes de dar los galardones, primero tenemos que ser pasados por fuego. Nuestras obras tienen que ser probadas. A ver si verdaderamente edificamos bien o cómo edificamos, cómo vivimos. La sorpresa va a ser que ese día, hermano, cuando Cristo venga, muchos sufrirán pérdida porque hicieron mal, porque no tomaron en cuenta al Señor, porque usaron podríamos decir malos componentes, ¿verdad? Madera, heno, hojarasca, porque edificaron todavía, aunque pasaron mucho tiempo en el cristianismo, pero todavía había celos, todavía había niñez espiritual, inmadurez, todavía, hermano, todavía había, y peor todavía, carnales, dice, peor todavía, hermano. Eso es lo peor que a un cristiano le pueden decir, que es un carnal, que es una persona, hermano, es alguien que no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Fíjese, esto tiene que hacernos a nosotros un llamado, esto nos tiene que llamar, hermano, a verdaderamente a vivir el Evangelio. Esto nos tiene que llamar, hermano, a verdaderamente, hermano, dejarnos guiar. Como decíamos en un principio, que el Señor tome control de mí, que el Señor tome control de mí. Hermano, porque si seguimos en la misma, hermano, imagínense cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar?
Entonces, hermano, yo quiero que usted medite en esto. Yo quiero que usted medite en esto. Tal vez más adelante vamos a profundizar un poquito más. Hermano, este texto se divide en tres, este capítulo 3 se divide en tres partes, o yo lo dividí en tres partes, y vamos a analizar más a fondo. Pero yo quiero que usted se quede con esto, hermano. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Cómo estamos viviendo? Siéntese un momentito a analizar. ¿Habrá algo de mí, en mí? ¿Habrá algo de esto? ¿Habrá algo de celos, contiendas y disensiones? ¿Habrá algo? ¿Estoy aportando en la iglesia a que haya más unidad, más santidad? ¿O estoy aportando en la iglesia indiferencia? Estoy aportando chisme, murmuración, contienda y peor todavía celos. Si usted tiene su negocio, usted tiene su tienda, usted tiene su puesto, ¿verdad? Y usted empieza a ver que el del frente le va mejor que a usted, que el de al lado le va mejor que a usted, y usted está buscando a Dios y el otro no busca a Dios, no se preocupe, hermano, no se preocupe. El Señor tiene la hora, el momento para cada uno, ¿sí? Y alégrese, alégrese, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios por la prosperidad del otro y por la prosperidad del otro. Pero ya llegará su tiempo, hermano, téngalo por seguro, va a llegar su tiempo. Amén. Pero cuando llegue ese tiempo, hermano, usted siga viviendo en la palabra, obediente a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿habrá algo de esto en nosotros? Si hay algo de esto en nosotros, hermano, es tiempo de apartarse de eso. Es tiempo de entrar a la madurez, de caminar a la madurez. Amén. Es tiempo de caminar a la madurez. Cierre sus ojitos un momento ahí, mis hermanos, ¿dónde están? Cierran sus ojitos. Padre, dígale gracias, gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por darnos, bendito Dios, de tu palabra. Mi Dios Todopoderoso, Padre amado, delante de ti, Señor, abrimos el corazón y te agradecemos, Padre. Oh, mi Dios, cuán difícil, Señor, es alegrarse con la prosperidad de otros. Cuán difícil es, Señor, refrenar la lengua, Padre. Refrenar la lengua de hablar mal de los demás, de dejar de pensar que nosotros nos merecemos todo, de dejar de pensar que el otro es menor que yo y si yo soy mayor que el otro, ¿por qué a mí no me bendice Dios más que al otro? Y parecemos niños, parecemos todavía inmaduros, parecemos muchachos peleando por algo que ni nos pertenece, sino que todo viene de Dios. Padre, dígale, perdóname. Padre, ten misericordia de mí. Padre, que yo pueda aprender, Señor, del carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Que yo pueda dejar, Señor, de ser celoso, celosa. Padre, dejar de hablar, Señor, mal de los demás, dejar de criticar a los demás, dejar de hablar, de chismear, Señor, de los otros. Que yo pueda alegrarme y orar y dar gracias, Señor, cuando vea que alguien prospera. Y también, Señor, entristecerme y orar por aquellos que están, Señor, pasando tiempos difíciles. Alegrarme con los que se alegran y llorar con los que lloran. Oh, mi Dios, en nuestra humanidad todavía hay envidias. En nuestra humanidad todavía hay disensiones. Todavía, Señor. Padre, ten misericordia. Fórmanos, enséñanos, ayúdanos. Tú tendrás misericordia de mí, dígale. Tú, Señor, tú que conoces mis necesidades, tú que conoces mi condición, tú que conoces lo que me hace falta, tú tendrás misericordia de mí, Señor. Tú, mi Dios amado, porque tú no te olvidas de nadie y nada se te pasa por alto a ti. Nada se te pasa por alto, Señor. Oh, mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos,
Te damos a ti, Señor, las gracias, el honor, la gloria es tuya, Señor. Que podamos caminar a la madurez. A la madurez. Oh Santo Espíritu de Dios, refrena mi lengua, refrena mis pensamientos, refrena, Señor. Guíame, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, que se grabe en mi corazón, dígale, Señor, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Qué gusto haber compartido una vez más con ustedes. Qué gusto, hermano, poder hablar, hermano, enseñar y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Espero que se encuentren bien. Espero que la palabra se quede grabada en los corazones y que vivamos en la palabra. Vivamos en la palabra estas cosas que son tan necesarias, tan básicas, hermano, que necesitamos ponerlas por obra para que no seamos sorprendidos, hermano, cuando el Señor venga. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes y nos vemos, hermano, Dios mediante, el miércoles a las 8 de la noche. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Prediquen la palabra a sus familias, a sus hermanos. Prediquen la palabra. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones.